Blake Lively llegó al tribunal convencida de que tenía todo bajo control. Después de todo, había construido su imagen pública como la estrella intocable de Hollywood, con una red de aliados influyentes y una reputación inmaculada. Pero en cuestión de 90 minutos todo se vino abajo. Justin Baldoni y su equipo legal destrozaron la estrategia de la actriz con una serie de pruebas que dejaron sin palabras a la sala. La demanda inicial de Blake, en la que acusaba a Baldoni de acoso y otros cargos, se desmoronó por completo ante la presentación de evidencia que contradecía su versión de los hechos. El abogado de Baldoni, Brian Friedman, no dio tregua. Desde el primer momento, presentó pruebas contundentes que expusieron las mentiras del testimonio de Blake. Mensajes de texto, correos electrónicos y registros de comunicación mostraban que la relación entre ambos era cordial hasta que la actriz decidió tomar acciones legales. El juez, lejos de ceder ante la imagen de víctima que intentó proyectar Blake, rechazó una tras otra todas las mociones de su equipo legal. Cada intento de bloquear la evidencia, cada intento de cambiar la narrativa, fue desechado sin contemplaciones. Para sorpresa de muchos, ni siquiera Ryan Reynolds, su esposo y uno de los nombres más poderosos de Hollywood, salió en su defensa. Blake estaba completamente sola en su lucha y cada minuto en la corte la acercaba más a la humillación definitiva. Si Blake Lively pensó que podría intimidar a Justin Baldoni con su demanda, se equivocó por completo. En lugar de ceder, Baldoni respondió con una contrademanda aún más grande, exigiendo 400 millones por difamación y daños. Lo que Blake creyó que sería una batalla legal sencilla se convirtió en su peor pesadilla. Ahora no solo estaba perdiendo en la corte, sino que también enfrentaba la posibilidad de arruinarse financieramente. Pero lo que realmente terminó de hundirla fue la reacción de la industria. Las productoras de Hollywood, siempre sensibles a los escándalos, comenzaron a alejarse discretamente de la actriz. Algunos contratos que tenía en proceso fueron pausados y se filtró que varias marcas estaban reconsiderando su relación con ella. Incluso sus propios amigos y colegas dentro de la industria guardaron silencio. Nadie quería verse asociado con una batalla legal que estaba poniendo en jaque la credibilidad de la actriz. Blake Lively, la Golden Girl de Hollywood, ahora era vista como un riesgo. Y lo peor era que aún no había llegado el golpe final. Durante el juicio, Brian Friedman presentó una serie de mensajes que expusieron la gran contradicción en la historia de Blake. En ellos se podía ver a la actriz expresando lo emocionada que estaba por trabajar con Baldoni. Incluso le enviaba mensajes llenos de admiración y agradecimiento, lo cual contrastaba por completo con las acusaciones que había hecho en su contra. Pero lo más impactante no fueron los mensajes de texto. Lo que realmente destruyó su caso fue un conjunto de grabaciones y videos que demostraban que Blake había estado mintiendo. En una de las grabaciones se podía escuchar a la actriz haciendo broma y comentarios en tono relajado con Baldoni, justo en el periodo que supuestamente se sentía acosada. Esto dejó claro que la historia que había contado a los medios no coincidía con la realidad. El juez, al ver la contundencia de la evidencia, fue tajante. Cada intento de su equipo legal por desclasificar las pruebas fue rechazado. En cuestión de minutos, la versión de Blake Lively colapsó por completo. No solo había perdido credibilidad en la corte, sino que había quedado expuesta como alguien que manipuló la situación para su beneficio. Lo que parecía una victoria segura para ella se convirtió en una catástrofe pública. El momento más devastador para Blake llegó cuando el juez le negó la oportunidad de elegir quién la interrogaría en su declaración. La actriz había intentado evitar ser cuestionada por Brian Friedman, pero el tribunal fue claro, no tenía ese privilegio. Esto significaba que tendría que sentarse ante el abogado que había destruido su caso y responder cada una de sus preguntas, y lo peor de todo, bajo juramento. La presión fue demasiada. Las cámaras captaron el momento exacto en que Blake, visiblemente alterada, trató de ocultar su frustración. Sabía que no podía escapar de la verdad y cada palabra que dijera podría ser utilizada en su contra. La prensa no tardó en hacer eco de la situación. Los titulares fueron despiadados. Blake Lively pierde el control en el tribunal. Justin Baldoni presenta pruebas que hunden a Blake y Hollywood se aleja de Blake Lively tras escándalo legal. La imagen de la actriz se desmoronaba ante los ojos del público.
Cada intento de defenderse se veía opacado por las pruebas irrefutables que habían salido a la luz, y lo más grave era que todo esto aún no había terminado. Tras la brutal exposición de pruebas en su contra y la reacción del público en su contra, Blake Lively intentó una última maniobra desesperada. Su equipo de relaciones públicas filtró a los medios una historia en la que sugerían que estaba siendo víctima de una campaña de odio y que sufre de problemas emocionales a causa del juicio. Pero la estrategia fracasó. La opinión pública ya había tomado una postura. El público ya no la veía como una víctima, sino como alguien que había tratado de manipular la situación y que ahora estaba enfrentando las consecuencias. El golpe final llegó cuando se publicó una encuesta en la que más del 70% del público aseguraba que creía en la versión de Justin Baldoni. Esto significaba que incluso si Blake lograba salir del juicio sin una condena, su imagen seguiría destruida ante los ojos de la industria. Y lo peor estaba por venir. El juez anunció que la siguiente fase del juicio sería aún más exhaustiva, con más pruebas por presentarse y más interrogatorios para la actriz. Esto significaba que aún quedaban más momentos humillantes para ella por enfrentar. Cuando Blake salió del tribunal aquel día, las cámaras la captaron con una expresión completamente diferente a la que tenía cuando el proceso comenzó. Su postura arrogante había desaparecido, su seguridad ya no existía, porque en el fondo sabía que lo había perdido todo. Blake Lively creyó que podía manipular la narrativa, controlar la opinión pública y salir ilesa de la batalla legal contra Justin Baldoni. Pensó que su reputación intachable y sus conexiones en Hollywood la protegerían, pero el tribunal, las pruebas y la opinión pública demostraron lo contrario. Justin Baldoni no solo la derrotó legalmente, sino que expuso la verdad ante el mundo. Cada prueba presentada, cada testimonio en su contra y cada reacción del público terminaron de sepultar su imagen. Hollywood la abandonó, las marcas con las que trabajaba la reemplazaron, su círculo cercano dejó de defenderla. Intentó limpiar su imagen con entrevistas y estrategias mediáticas, pero ya era demasiado tarde. El público no olvidó y la narrativa de su caída se convirtió en una historia que marcará su legado en la industria. Ahora la gran pregunta es, ¿será este el fin definitivo de Blake Lively en Hollywood? ¿O intentará una última jugada desesperada para recuperar lo que perdió? Lo único seguro es que su imagen jamás volverá a ser la misma, porque en Hollywood el poder de la verdad es más fuerte que cualquier estrategia mediática. Y Blake Lively acaba de aprenderlo de la peor manera posible. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este.